hecho algunas preguntas que por qué llegué a tener 7 hijos. Bueno, les cuento. Yo me casé jovencita y siempre me gustó tener una familia, a pesar que yo tenía mis padres y mis hermanos. Pero cuando me casé, al poco tiempo, quería salir embarazada, porque quería tener un hijo y, bueno, abrazarlo, quererlo y todo, ¿no? Entonces, como a los 3, más o menos 3 meses, por ahí, salí embarazada y me sentí demasiado feliz, muy contenta, mi esposo igual, su familia, mi familia también. Entonces, eh, al año tuve mi hija, Lili, la mayor, y fue una emoción muy linda porque poder tener algo como de uno y con tanto cariño, ¿no? Al poco tiempo, como al año y medio más o menos, tuve mi otro hijo, nacieron en el Perú, nosotros vivíamos en el Perú, pero la situación que estaba tan difícil aquí en el Perú hizo que nos fuéramos para Venezuela. Entonces, ahí vivimos en Venezuela muchísimos años. Pero resulta que yo dije que yo me quedo con 2 hijos y nadie me cambiaba de opinión, pero como a los 2 años me bauticé a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero a pesar de todo, yo dije, no voy a tener más hijos, con 2 hijos me quedo y listo. Entonces, un día había una misionera que me dijo, ay, cómo quisiera que antes que termine la misión, me gustaría verla con una barriguita. Y yo le dije que no, con 2 nada más y listo, ¿no? Entonces después me puse a pensar y a pensar que yo decía de que, o sea, siempre me ha gustado poder tener una familia grandecita porque nosotros éramos 4 hermanos, yo soy la mayor de 4 hermanos. Y bueno, un día, quizá pensando y pensando, tuve un sueño. Y en el sueño yo veía que estaba en la playa, en el mar, así, había la arena y había una escalera grande en la playa, o sea, es algo insólito, pero había una escalera en la playa, en mi sueño, y yo veía a mi hija, la mayor, la primera, en la escalera, paradita. Después veía a mi hijo Giovanni, que ya yo los tenía ellos dos, y fui viendo una y otra, o sea, un bebé en cada escalera. Y al final vi una niña que tenía así un vestidito muy lindo, pequeñita, como gateando, al final de la escalera. Y cuando fui contando, conté 7. Cuando me desperté, me quedé pensando, wow, 7 hijos. Entonces dije, bueno, ¿será que, que tengo como una especie de visión, vamos a decir, pues, de que se me dice de que debo de tener 7 hijos? Entonces yo dije, bueno, yo voy a aceptar todos los hijos que Dios me dé. Y dije, bueno, debe ser que me va a dar los 7 hijos. Entonces, bueno, di a luz la tercera, después di a luz la cuarta, pero entonces en la tercera había una señora que era enfermera y tenía, dice ella, la costumbre de mirar los cordoncitos umbilicales y que ahí se ve cuántas personas va a tener uno, pues, ¿no? Entonces me dijo, uy, mire, aquí le veo, porque ya era la tercera que yo, o sea, era mujer, hombre y mujer, la tercera que ya había dado a luz, y me dice, aquí le veo que le faltan 4 nuditos, aquí se ven 4 nuditos. Oye, me dice, parece que usted va a tener 7 hijos. Y yo le digo, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo se da cuenta? Mire, mire aquí. Y, o sea, en el cordoncito umbilical de mi hija, la tercera, se veían 4 nuditos. Entonces significaba que iba a tener 7 hijos. Entonces, bueno, uno como que dice, el sueño que tuve, lo que me dijo la enfermera, y así fue. Llegué a tener 7 hijos, mi esposo y yo felices por tener los 7 hijos.
Ya hoy en la actualidad hay 6 que ya se han casado, hay uno que todavía está difícil, que está soltero, todavía no ha conseguido la persona que, que él quiere para esposa, pero bueno, ya le llegará su tiempo porque todo tiene su tiempo en esta vida. Así que bueno, hoy en la actualidad tengo mis hijos casados, han formado sus familias, están contentos. No estamos del todo felices porque antes estábamos nosotros en Venezuela todos reunidos y nos reuníamos los fines de semana y conversábamos de todas las cosas que ocurrían y nosotros veíamos las nueras, los yernos, las nietas, los nietos, a veces venían los suegros de mi hija, los suegros de mi otro hijo y así, todos, ¿no? Entonces, era una familia muy grande. Después que nosotros solamente llegamos a Venezuela 4 personas, mi esposo, mis 2 hijos y yo. Después llegamos a ser más de 20 personas. Actualmente tengo 10 nietos, están en diferentes países y mis hijos igual, están unos en Colombia, otros están en Venezuela, en Suecia y en el Perú. Así que, bueno, ha sido una experiencia muy linda porque cuando ellos eran pequeños había mucha alegría en la casa, se golpeaban mucho también, eran muy inquietos, generalmente habían 3 que eran los más tremendos, que siempre tenían cortes y yo tenía que ir al hospital y andaba todo el tiempo muerta de nervios, asustada porque siempre estaban que se golpeaban. Y hasta yo tenía sueños también, decía, hoy no va a salir nadie porque he soñado que uno de ustedes se ha golpeado o se ha cortado. Entonces, que si la cabeza, que si la pierna, en fin, no va a salir nadie. Y ese día justamente llueve y no dejo que nadie salga porque allá en Venezuela llovía. Aquí, por ejemplo, en Perú, no llueve prácticamente, es garúa, poquito. Se siente pues el rocío, ¿no? Pero en cambio allá eso era como abrir la ducha. Y llovía, pero demasiado, demasiado. Entonces yo les dije, hoy no van a salir nadie porque he tenido un sueño que alguien se ha cortado, se ha golpeado. Entonces resulta que una de mis hijas se pone cerca de un sitio donde había una tapa que era de hierro y por tratar de agarrar una fruta, unos plátanos que estaban ahí, se hizo un corte en la pierna. Y entonces yo estoy en la sala haciendo unos lazos, unas cosas, unos listones, cuando escucho que dicen, no, 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 no le digan a mi mamá, no, que no sepa, que no sepa. Entonces yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? No, nada, nada, no, pero ¿qué pasó? Algo ocurrió porque estoy escuchando que no sepa nada de mi mamá. Entonces cuando le veo la pierna, tenía un corte así, en donde le pusieron como 5 puntos, pero era como para que le pusieran creo que como 10, porque se lo cosieron como si fuera un cochino, un cerdo, no sé, se lo cosieron mal y entonces no le salía sangre. Se le ponía aquí estaba en la pierna, estaba abierto así, se le veía hasta el cebo y entonces entonces yo salgo para ir al hospital, porque el hospital me quedaba como a 7 cuadras, cuando en esto llega mi esposo y le dije que se había cortado y nos fuimos en el carro para el hospital y bueno, le cosieron y bueno, yo dije, porque ellos sabían que cuando yo tenía un sueño, ellos ya sabían que se cumplía. Y yo dije, este sueño no se va a cumplir. Y bueno, pasó así. También tengo un hijo de que cuando estaba pequeño era un terremotito, muy travieso. Entonces, un día yo me acuerdo que yo estaba embarazada de la tercera hija, tenía yo más o menos como 7 meses, 8 meses, cuando en eso él sale con sus primos y al ratito llegan. Y entonces tenía la cara, aquí se había cortado y tuvieron que ponerle así, era grandísimo. Yo me asusté, no sabía qué hacer, tuvimos que llevarlo para el hospital, me ayudó mi cuñado, fuimos hasta el hospital y entonces le pusieron 7 puntos por dentro y 7 puntos por fuera. 14 puntos fue horrible.
Y recuerdo que hasta él comenzaba a gritar y tenía las botas las tenía hasta al revés, se lo había puesto al revés él. Entonces, y como a los 3 meses, de nuevo se volvió a cortar por aquí y le pusieron 3 puntos. Entonces eso era siempre con nervios porque en cualquier momento se cortaba uno porque eran muchos y eran muy inquietos. Yo recuerdo que uno de mis hijos, el, el 24 de diciembre, en la noche, yo recuerdo que estaba haciendo hallacas y estábamos preparándonos para la Nochebuena, cuando en eso él se hace un hueco aquí por la cabeza y yo le dije, por si acaso, hoy no voy para el hospital. Así que bueno, mi esposo trató de apretarle bien ahí como pudo y entonces se le paró la sangre. Entonces, bueno, esta ha sido un poquito de la historia de cuando mis hijos estaban pequeños y ya les comenté que cuál fue la causa de que por qué tuve 7 hijos. Soy muy feliz con mis 7 hijos, con mi esposo y de verdad que fue una experiencia que vivimos bastante bonita, vamos a decir, porque a mí siempre me ha gustado una familia grande, donde haya muchas personas, donde haya mucha comida y que la podamos pasar así muy bien. Así que, bueno, entonces nos vemos en un próximo video y espero que les haya gustado y me gustaría que comenten qué opinan de todas las cosas que uno vive a diario, ¿no? Nos vemos entonces.